¿Cuántos están tristes? Bueno, estamos contentos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Den un aplauso fuerte al Señor, porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Ore a Jesús. Hoy es culto de avivamiento, también culto de caballeros. Dios bendiga a los caballeros de esta iglesia, los que están y los que vendrán. Porque, hermano, así es la obra del Señor. Dios no divide, Dios multiplica. El que divide es el diablo, que el Señor lo reprenda. Aún de esas mañas, pues tenemos que cuidarnos, porque Dios siempre multiplica. Dios nunca va a traer muerte, nunca va a traer división, nunca va a traer, digámoslo así, destrucción, sino que Él va a traer vida. Amén. Y va a traer también a su iglesia a los que han de ser salvos. Por su infinita misericordia vamos a permanecer. Bueno, gloria a Jesús. Vamos entonces a abrir las escrituras sin más preámbulos, por favor. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra del Señor? Yo también he venido a que el Señor, hermano, me conforte. Que la palabra del Señor, hermano, es importante y necesaria en cada momento de nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra, por favor, en segunda de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. Va a hacer un libro antes. Primera de Samuel, capítulo 22. Estoy confundido con el 2. y no creas, estoy asustado aquí donde estoy. Así que ore al Señor, dígale: Dios, dale la palabra a ese hombre, porque yo he venido a escuchar tu palabra, Señor. Bueno, bendito sea el Señor. ¿Ya lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer dos versículos, 1 y 2. Alabado sea el Señor para siempre. Y vamos a traer a través de estos versículos una palabra que podamos, hermano, motivarnos a saber que Dios está con nosotros. Así que vamos a leer la palabra una vez más, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Oremos, hermano. Oremos al Señor, que Dios nos dé entendimiento. Padre Dios de los cielos, hoy yo pongo, Señor amado, como señal esta palabra. Dígale: Dios, yo quiero que hoy tú toques mi vida, hables a mi corazón, porque la necesitamos. Porque sin ti, Señor, estamos vacíos, perdidos, sin futuro. Dígale, Señor, que hoy podamos escuchar esta palabra, que nos motive, que nos aliente. Y sobre todo, Dios, que tú confirmes tus propósitos. No solamente a mí, sino a la iglesia. Y a todos aquellos, Señor, que nos oirán y nos verán por las redes. Señor, muchas gracias por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están contentos? Pongámonos gozosos. ¿No siente la alabanza? Sentamos el cuerpo, pero la alabanza no. Porque la alabanza es del Señor. Vamos a estar abriendo o hablando más bien sobre un tema que dice aquí: los de la cueva de Adulam. Ay, Jesucristo. Ay, Dios va a hablar a su vida. Si Dios le habla a su vida como me habló a mí, entonces usted va a entender que Dios le está tocando su corazón. Porque si de algo estoy seguro es que, hermano, Dios quiere hacer algo importante con usted, conmigo, con la iglesia, con los que están afuera. Porque el llamado no es solamente para nosotros. Hay muchas allá afuera, muchas personas afuera, hermano, que Dios está tocando, ministrando, pero que es necesario, primero que nada,
que los de la cueva de Adulam entendamos qué es lo que quiere Dios. Bendito sea el Señor, amén. En tiempos de David, gloria a Jesús, como un poquitico esto para no... Eso. En tiempos de David, el pueblo de Israel rechazó el gobierno de Dios, ¿sí? Por el del hombre, e hicieron como las demás naciones. Eso es una historia que está ahí en 1 Samuel capítulo 8. Si usted lo ha podido leer, usted se da cuenta cómo el pueblo, hermano, pues digámoslo así, hirió el corazón de Dios con esa petición. Y Dios pues no tuvo una opción más sino darle lo que pedían, aunque le dolió en el corazón a Dios lo que ellos pedían. Yo siento que así hay veces muchas cosas que pedimos que, aunque a veces Dios no está totalmente de acuerdo, Dios también, alabados al Señor, le hiere el corazón cuando nos enfocamos en algo que Él sabe que nos va a dañar, o sobre todo que no nos va a hacer bien, no tanto en el presente sino en el futuro, porque hermano, Dios conoce los tiempos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces el propósito de Dios que Dios tenía con su pueblo era que fueran un pueblo santo, es que fueran un pueblo especial. Mire, ellos no quisieron eso, o se cansaron. Nosotros no queremos eso, nosotros no queremos cansarnos de sentir a Dios, de buscar a Dios, de congregarnos, de sentirnos pueblo de Dios. Pero es triste cuando eso llega al corazón de la gente, inclusive de un pueblo, porque él deseaba que hubiese un pueblo santo, él deseaba siempre que hubiese un pueblo escogido, un pueblo especial, santo, apartado, un pueblo apartado para él, y apartado también del pecado de las naciones, que esa es la diferencia que Dios quiere obrar con usted y conmigo. Tenemos que ser diferentes definitivamente, amén. Ni somos iguales al mundo, ni Dios quiere que seamos iguales al mundo, sino que tenemos que ser diferente. Mire, pero no quisieron. Bien lo dice en Números capítulo 23, verso 9, dice ese versículo que estudiándolo yo y mirándolo, hablaba acerca de cómo Dios siempre quiere que su pueblo sea diferente. Y el verso 9 dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados dice, lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, dice, y no será contado entre las naciones. Así que siéntase usted dichoso o dichosa si la gente no lo tiene en cuenta. Si yo para el mundo somos totalmente aparte de ellos. Si usted no sale en la farándula. Mire, yo no he visto allá en las noticias actuales saliendo una iglesia cristiana en la farándula, porque están haciendo milagros, sanidades, señales, porque Dios está salvando vidas. Eso no sale. ¿Por qué? Porque somos un pueblo raro para ellos. Somos simplemente algo que estamos llamados a ser para muchos escoria, algo indignante, por así decirlo, entre las grandes esferas de las naciones. Pero lo cierto es que ese rey que fue Saúl era el rey según la carne. Todos sabemos que fue así, ¿cierto? Y fue según la carne porque el que habían elegido, ¿sí?, lo habían hecho dejando la voluntad de Dios a un lado. Mire qué tan tremendas son las decisiones fuera de esa voluntad plena de Dios. Porque yo le puedo decir a usted que hay dos clases de voluntades. Una es la voluntad permisiva de Dios. Y yo me pongo a mirar y muchas veces hay muchas voluntades permisivas de Dios, pero Dios sabe que al final esas voluntades van a ser terribles en la vida suya y mía. ¿O no le ha pasado? Amén. Esa misma voluntad permisiva fue la que el Señor a través de Moisés permitió al pueblo que se le diera carta de repudio a la mujer. Mire, pero no era una voluntad plena de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo lo ratificó
Le dijo, no, ustedes están errados. Porque varón y hembra Dios los creó desde un principio. Pero por la dureza del corazón, mire, Moisés permitió carta de repudio. Pero no así era la voluntad plena de Dios. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? ¿Cuántos quieren la voluntad plena de Dios? Digan amén. Porque a eso venimos a la iglesia. Si usted viene a buscar una voluntad permisiva de Dios en su vida, pues está equivocado del lugar donde quiere usted buscar al Dios de la voluntad suprema. Pero si usted y yo estamos aquí buscando la voluntad única, verdadera de Dios, está en el lugar adecuado. Mándale un aplauso fuerte al Espíritu Santo, porque Él es el que hace su voluntad, pero no la nuestra. Ay, Jesús. O sea que, hermanos, llevados por su carnalidad y mundanalidad y sus deseos, entonces, de aquel pueblo, en 1 Samuel capítulo 8, sus deseos fueron concedidos y se levantó Saúl. Pero Dios ya les había dicho lo que iba a pasar si Saúl era rey. Cómo iban a tomar las mujeres, amén. Cómo aún dentro del mismo pueblo, pues, iba a haber un monarca que les iba a regir con dureza y que no iba a tener justicia. Y ciertamente eso es lo que ha padecido no solamente Israel en su momento, sino todas las naciones. Se han levantado hombres y mujeres a su propia voluntad, pero no así en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque la iglesia debe ser ese pueblo escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Por eso siempre la voluntad debemos poner en las manos del Señor. Amén. Entonces a este pueblo le fue concedido tener un rey, pero Dios no se agradó de ellos, o de ello, de esa decisión. Y hermano, luego de haber manifestado su voluntad, pues, y ver que este hombre no le sirvió, porque quería hacer según su voluntad, a pesar de que Dios le dio oportunidad para que se arrepintiera, le dio de su espíritu para que empezara a vivificar su vida, más bien eso lo entendió, pero por un tiempo, luego se volvió otra vez a la carnalidad. Usted mismo sabe los sacrificios que hizo, las cosas que no quiso obedecer a Dios cuando el Señor le mandó a que exterminara, hermano, a X o Y pueblo, si no dejara a nadie vivo. Él tomó lo mejor, tomó al rey, tomó, bueno, todo lo mejor de esos pueblos, dice que para traerse la ofrenda a Jehová. Quiso después usurpar también, amén, el sacerdocio de Samuel, y ya Dios dijo hasta aquí. Se los aguantaron ustedes, humanos, pero yo no me lo aguanto. Como quien dice, mi gloria no la comparto con este hombre más. Eso es triste, hermano. Eso es triste, que el Señor nos deseche. Que Dios nos guarde, hermano, que Dios un día nos deseche por nuestro, a veces, por nuestra, digámoslo así, incredulidad, por nuestra tenacidad para hacer siempre nuestra voluntad. Y no queremos escuchar a los demás, sobre todo la palabra, porque Dios se puede cansar de nosotros. ¿Quién dijo que Dios tiene que aguantárselo a usted? ¿Quién dijo que Dios nos tiene que aguantar a nosotros? ¿Quién dijo que Dios tiene que aguantarse una iglesia desobediente? Si el Señor nos dice vamos por aquí, es por acá. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor mueve su nube y nos está moviendo a ciertos lugares, pues hay que estar ahí. Y por eso nosotros como líderes estamos llamados ¿a qué? A obedecer, a estar ahí unidos, a ver dónde Dios empieza a mostrar su gloria, y por ahí es, ¿ven? Donde Dios empieza a mover su voluntad, porque ahí es. Porque ahí Dios va a usar milagros, ahí Dios va, hermano, a obrar con las personas, ahí Dios va a bendecir también su vida, su familia, porque si el Señor nos llama a hacer altares familiares, ¿cuántos dicen amén? Es porque Dios va a traer bendición a su hogar. Pero si usted dice, no, yo no tengo tiempo, no, Dios sabe que yo no tengo tiempo para eso, no, eso que lo hagan los desocupados, no, eso que lo hagan X, hermano, usted se está perdiendo la bendición de Jehová. Y Dios no quiere Saúles, Dios quiere Davides. Así estamos en la necesidad, así usted esté deprimido, deprimida, así usted esté de repente con luchas. Pero hermano, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, es mucho mejor un David que, hermano, está temeroso, está esperando la respuesta de Dios, que un Saúl lleno de bendiciones, que un Saúl, hermano,
en puestos de bendición, por así decirlo. Siempre es mejor la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, alabado sea el Señor. Dios envió a Samuel a ungir a David según el deseo de su corazón. Ahora Dios dijo: yo me voy a levantar a alguien conforme a mi corazón. Amén. Y entonces dice la palabra que pues David, ante los ojos humanos, era un simple pastor de ovejas. Creo que sí. Y lo fue durante mucho tiempo, porque nadie concibía que ese jovencito fuese ya ahora, ¿sí?, rey de Israel, impuesto no solamente las manos, sino ungido con aceite por el mismo Samuel. Pero ¿quién creería que usted y yo somos hijos del Rey de Reyes? ¿Quién creería que usted y yo somos los escogidos de Dios para hacer cosas mayores? El mundo, hermano, eso no lo entiende. Aún su misma familia no lo ve. Pero gloria a Dios por esos Davides espirituales que han entendido que Dios ha derramado su redoma, que Dios ha derramado aceite, que Dios está preparando el lugar en el momento adecuado para dar la victoria, para bendecirlo a usted, para ponerlo, alabado sea el Señor, en eminencia. Aleluya. Aunque Dios aquí nos va dando ciertos detalles de la bendición. Por ejemplo, no nos deja en vergüenza allí ante los incrédulos. Cuando usted tiene fe en Dios, esa palabra que dice usted, si usted tiene fe en Dios, ora a Dios, hermano, Dios no le va a dejar caer esas palabras. Al menos eso me ha pasado a mí en mi vida, que así de repente somos débiles, pero Dios, a través de esa fe, a través de esta persecución que queremos poner delante del Señor en la fe, queremos perseguir esa fe, queremos perseguir, hermano, esa bendición, pues Dios no nos ha dejado. Hermano, Dios saca la cara por nosotros ante los jefes inmaduros. Dios saca la cara por nosotros ante nuestra familia inconversa, ante los momentos de dificultad, los obstáculos. Hermano, Dios siempre nos pone en un lugar bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor, porque si Él lo ha hecho, quiero decirle que Él es maravilloso. Él es maravilloso. Entonces, sin embargo, David, a pesar de que para muchos era un simple pastor de ovejas, David era un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Ahí lo dice 1 Samuel 13:14. Él se levantó un hombre conforme al corazón de él. ¿Sí? Él, como buen siervo del Altísimo, fue respetuoso, mire, de los designios divinos, aunque fue ungido para reinar. Escucha esta partecita que a mí me encanta, esta parte. Porque digo yo que él fue respetuoso, porque no usurpó las cosas a su manera, aunque tenía ya de parte de Dios, sí, ya tenía la autoridad para hacerlo, pero aún en eso él se cuidó. Y él entendió que Dios había puesto a alguien antes de él, y que hasta que este hombre no saliera de ahí, él no podía usurpar ni podía reclamar por fuerza lo que Dios le había entregado. ¿Y sabe por qué? Porque él esperó en Dios. Amén. Él puso esa carga sobre Dios, a pesar de que él fue perseguido. Amén. Aquí es donde yo digo que las formas y la manera sí son importantes a la hora de alcanzar las victorias, a la hora, hermano, de tomar decisiones. Claro que son importantes. Alabados al Señor la manera como conseguimos las victorias en el Señor. Porque no es lo mismo que usted pisotea al hermano, al vecino, al amigo por alcanzar sus sueños, que cuando usted espera en el Señor, que aunque usted es señalado o señalada, aunque a usted no se le dan las cosas por un lado, usted no va a usurpar absolutamente nada. Usted no está esperando, alabados al Señor, ver la caída de un ser querido, de un hermano o de alguien, para tomar entonces posesión de lo que usted cree que le pertenece. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de nosotros nos topamos de repente con personas así, fuertes, toscas. Y aunque le hemos señalado, alabado sea el Señor, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Porque Saúl lo sabía. Saúl se dio cuenta que ya había un rey sobre Israel, que ya él había sido desechado. El mismo Samuel se lo dijo.
Y ya se dio cuenta que era este jovencito llamado David. Por eso tuvo envidia. Alabado sea el Señor. Entonces, las formas sí son necesarias. Y si usted se pone a leer más adelantico en 1 de Samuel, vamos a mirar, 1 de Samuel capítulo 24, el versículo 15. Cuando él ya se encuentra, alabado sea el Señor, con Saúl de frente. Y aunque él pudo tomar la vida antes, alabado sea el Señor, de Saúl, y le mostró cómo él había cortado un pedazo de su capa y se lo mostró a él. Amén. Sabiendo que Dios se lo había puesto en las manos, pero que él mismo lo dijo: líbrame Jehová de yo poner las manos sobre el ungido de Dios. Mira lo que termina respondiendo David, verso 15, capítulo 24. Alabados al Señor. Y dice: y Jehová pues será juez. Oiga, ¿para cuántos es difícil decir estas palabras? Cuando los de afuera, hermano, nos señalan. Cuando su familiar, hermano, nos enfrenta. ¿Para cuánto es tan difícil cuando alguien no hace la voluntad suya? Que usted le puede decir estas palabras: Jehová pues será juez, y él juzgará, dice, entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Nosotros podemos decir ante la, digámoslo así, ante la situación, ante la adversidad, ante los señalamientos, ante los juzgamientos, ante las cosas que no se nos dan de la vida, usted podrá decir como estas palabras de David: será Dios mi juez, Él va a juzgar entre lo que yo hago y lo que ellos están haciendo en contra mía. Amén. O somos de los que atrevidamente decimos: ¿cómo así que se están burlando de mí? ¿Cómo así que están diciendo esto de mí? Esto no es así. Se lo digo porque somos temperamentales y hemos caído lastimosamente en ese error, y ahí Dios ya no puede obrar, porque ya hay un testimonio que primero, hermano, hay que levantar. Y ya difícil que es cuando nosotros pues nos hemos equivocado, amén, y hemos señalado, hemos juzgado, hemos ofendido. Difícil que es. Por eso cuidemos nuestras palabras, nuestros hechos, y dejemos a que Dios juzgue entre una cosa y otra, entre las cosas que usted cree que son injustas y entre las cosas que son justas. Dios obrará. Si usted y yo hemos obrado conforme su voluntad, Él nos sabrá poner en el lugar adecuado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, aquí hay una clara diferencia entre la lucha constante de lo que procede de la carne contra lo que es de Dios. Sí, Saúl lo estaba buscando con su espada, pero David tenía el arma que era el Señor, su palabra. Amén. Y aún ahí Dios le probó el corazón. Y a Dios le agradó todo lo que David hacía, porque dejaba todo en las manos de Dios. Oiga, todo en las manos del Señor. ¿Usted y yo dejaremos todo en las manos del Señor? ¿O dejaremos solamente el 50%? ¿O dejaremos solamente aquellas cosas que a mí me gustan? Que Dios nos ayude, porque ya sabemos que las tengo acá, que ya las conseguí, entonces Dios está ahí. Pero las cosas que no hemos conseguido, las cosas que se nos da difícil, esas sí no las ponemos en las manos del Señor, ¿cierto? Esas las hacemos nosotros porque necesitamos ver para creer. Pero cuando hay que creer para ver, eso es otra cosa. Cuando nos hablan acerca de la fe, es muy bonito y decimos amén, pero cuando hay que ponerla en práctica, ahí entonces Dios va a ver el corazón de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios, hermano, quiere que pasemos de esa carnalidad a una vida espiritual. Amén. Porque, hermano, la carne son las pasiones desordenadas de los hombres. ¿Sí? Y esto es lo que reina hoy en día en el mundo, las pasiones de la carne. Entonces usted y yo tenemos que ser igual al mundo, ¿no? Amén. Se levanta esa carne, o esas pasiones desordenadas siempre se levantan contra lo que es de Dios. Mire, eso siempre va a existir, al menos hasta que el Señor venga por su iglesia. Amén. Hermano, ya sean personas directamente o contra principios morales y espirituales. O sea, usted siempre va a ver que se va a levantar. Alabado sea el Señor para siempre. Esas pasiones desordenadas de los hombres. Amén. Sobre personas directamente, ataques, señalamientos, dificultades, o sobre sus principios morales.
y sus principios espirituales, porque lo uno va de la mano con lo otro. Hay mucha gente que es espiritual, yo las he visto, predican muy bueno, hablan muy bueno, los he visto hasta en grandes púlpitos, pero su vida íntima lo señala. Amén. Su vida familiar lo señala. No encuentro como un balance entre su vida personal y su vida, digámoslo así, social. Tiene que haber un equilibrio. Lo que se habla en público se tiene que vivir en privado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No dan gloria a Dios. Hermano, lo que usted y yo hablamos, lo que usted y yo pensemos, eso es lo que estamos viviendo. También allí cuando nadie nos ve. ¿Por qué? Porque, hermano, hay una moralidad. La iglesia debe estar llena de moralidad. Y no podemos decir, no, es que como antiguamente no se cedía el puesto a las damas, a las mujeres. No, como es que antes no se tenía cortesía. Porque si usted se pone a mirar hace más de 2000 años, pues en el hombre, hermano, han cambiado muchas cosas en la sociedad. Pero el tiempo que estamos viviendo es muy diferente a ese tiempo pasado, donde se predicaba la palabra con la espada en la mano. ¿Sí? Así se evangelizó el mundo moderno, con la palabra y con la espada. Estoy hablando de la religión tradicional. Y por eso fundaron iglesias, y por eso creció tanto y tanto y tanto, amén. Las iglesias actuales que hay hoy en día. No hablo de las iglesias cristianas verdaderas llamadas por el Señor. Hablo de la religión tradicional. Eso era a punta de palabra y espada. Y arrasaban con pueblos, con ciudades, con aldeas. Lea un poquito de historia y se dará cuenta usted cómo el hombre, hermano, ha sido necio. Cómo el Satanás entenebreció el corazón. Porque, hermano, cuando el hombre de Dios quiere parecerse a lo que se hace afuera, se pierde totalmente todo, oiga, todas las convicciones espirituales que pueda tener. Y en este tiempo del año 2024, hermano, hoy más que nunca, el hombre, la sociedad está buscando gente que pueda tener sí espiritualidad, pero que pueda tener una moral, que pueda tener, alabado sea el Señor para siempre, una conducta, pero también que pueda tener, alabado sea el Señor, un corazón que pueda acoger a las personas, entenderlas, motivarlas, saber que este tiempo, hermano, hay muchos que están siendo asediados, destruidos por el pecado, por la prostitución, por la droga, y que también necesitan no solamente una palabra de fe, de poder, sino un abrazo, sino también palabras de ánimo, sino también palabras donde usted y yo podamos también compartir lo que tenemos, amén, con el necesitado, que nos podamos unir como iglesia, a mostrar que no solamente somos una iglesia espiritual, sino una iglesia moral. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios nos está levantando a nosotros. La gente desea y elige, pero hermano, Dios tiene reservado algo mejor. Y eso lo disfrutamos cuando el Señor reina en nuestro corazón. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? ¿Sí? En Isaías capítulo 32, verso 18 dice: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, dice, y en recreos de reposo. Mira hasta dónde Dios quiere hacer de su pueblo algo especial. Quiere hacer de nosotros algo único. Por eso no somos iguales. Amén. Amados, David en los tiempos que esperaba reinar, pues huyó a la cueva de Adulam. Y ya estamos entrando al mensaje. Aleluya. Ahí lo dice en el versos 1 y 2. Léalo. Yéndose luego David allí, huyó. Dice, a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre le supieron, vinieron a él, allí a él. Verso 2. Y se juntaron con él, ¿qué? Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y no solamente eso, fue hecho jefe de ellos. Mire, ese era el reinado. Por lo cual David empezó a entender los propósitos de Dios. Aleluya.
¿A usted le gusta ese tipo de reinado? Pues a David le tocó asumirlo. Hermano, esta etapa tiene similitud con nuestros tiempos. David, pues, estaba siendo menospreciado y perseguido. Amén. El Señor Jesús, pues digámoslo así, si hay una similitud aquí es que Él es el ungido de Dios para reinar sobre todos. Gloria a Dios. Pero hermano, mientras es menospreciado y rechazado en este mundo. Aleluya. Donde la carne reina y mata, pero el Espíritu vivifica. Aleluya. Eso es lo que está aconteciendo hoy en día con nuestra sociedad. A la vez con el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que los primeros en acercarse a David, pues, fueron sus hermanos, mire, y los de la casa de su padre. Claro, se acercaron a David y estuvieron con él. Esto como que nos recuerda a nosotros que los primeros en seguir a Cristo fueron ¿quiénes? Los rechazados. Amén. Los que estuvieron con Él en la cruz. Los que vieron al Señor resucitar. O cuando el Señor les visitó. Luego de que Él resucitara. Fueron sus hermanos de carne. O sea, fueron los judíos. Para que usted haga una similitud ahí. Esos fueron los primeros que acompañaron a nuestro Señor. En ese momento de menosprecio. En ese momento de persecución. Pero esto nos tiene también que recordar que los primeros en seguir a un Cristo rechazado y crucificado, pues fueron ellos los que tuvieron esa oportunidad de seguir al Maestro. Pero también estuvieron aquellos otros que también puedo decir que nos representan. Que nos representa o que nos representamos perfectamente. Porque somos aquellos quienes tenemos gran angustia y tenemos una extrema necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una extrema necesidad. Y hermano, aquellos afligidos que encontraron en David, así tal cual nosotros venimos a encontrar en Cristo, tantas y tantas necesidades que Él, solamente Él las puede suplir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el Señor venimos a encontrar consuelo. Amén. ¿Cuántos han encontrado consuelo? En el Señor hemos venido a encontrar esa plenitud de haber hallado la verdad. En ese mismo Jesús hemos encontrado seguridad. Mire, la seguridad que antes no teníamos. Yo era uno de los que me acostaba y empezaba a tener, hermano, digámoslo así, soledad y temor. Porque en mi juventud a una voz como que me decía, mire, si usted se muere, se pierde. Y cada vez que yo me iba a dormir, antes de, lógicamente, volver otra vez a la iglesia, para mí eso era terrorífico. Yo no quisiera que llegara la noche, porque yo sabía que iba a llegar la noche y una voz me iba a decir, si usted se muere, se va para el infierno. Literal. Yo me levantaba el otro día, no le decía nada a mis padres, pero así seguí por una zozobra, hermano, por varias semanas, hermano. Por eso el Señor viene a darnos a nosotros, como bien lo decimos acá, esa seguridad de saber que vamos a nuestro lugar a descansar, a dormir. Oiga, y dormimos dichosos. A veces hasta se nos va la cuenta. A veces se nos va la cuenta de lo que dormimos. Hermano, ahí yo empecé a tener seguridad y paz en el corazón. Entonces Cristo viene haciendo como esa similitud también con el rey David. Mire, y David fue el jefe de ellos. Así como para nosotros el Señor es nuestro jefe. ¿Cuántos le dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios a nuestro jefe? A nuestro Señor, a nuestro líder. La cueva de Adulán, entonces, se lo puedo decir aquí físicamente, literalmente es una villa antigua. Mire, está ubicada a 24 kilómetros de Jerusalén. Aunque el 24 tiene un significado. Ya después usted lo puede estudiar, qué significa el número 24. De gran tamaño, oiga, y difícil acceso. O sea, donde podía inclusive las personas defenderse, al menos los que estaban ahí en esas cuevas.
Y saber que una cueva es una cavidad en el subsuelo, para que entendamos esto. Es una cavidad en el subsuelo causada por el hombre o por la acción del agua. Esas son las cuevas que usted y yo vemos, literalmente, en la tierra. Así que, aunque es un lugar, hermano, de refugio, yo siempre lo puedo decir, y es que siempre será el lugar de provisión. Esa cueva de Adulán para David tuvo que haber sido un lugar específico de paz. Fue el lugar donde él tuvo ya una visión diferente, porque recuérdese que él venía huyendo de Saúl. O sea, no había ubicado bien a dónde Dios lo estaba dirigiendo. Pero llegó a aquella cueva de Adulán. Y a esa cueva de Adulán se le unieron muchas personas. Amén. Entonces esa cueva de Adulán será para nosotros esa búsqueda de esa voluntad divina. Esa cueva de Adulán está entre nosotros, porque la padecemos, porque estamos aquí, hermano. Alabado sea el Señor, los que tenemos que pasar por esa cueva. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de los mensajes que el Señor me ha permitido dar antes. Habíamos hablado de que estábamos en su momento viviendo un tiempo que ya no era el tiempo de Moisés. No sé si alguien se acuerda de esas predicaciones. Donde el tiempo de Moisés, pues Moisés llevaba todo digámoslo así, llevó todo, digámoslo así, la carga del pueblo. Pero él se la ponía el Señor, y pues Dios les dio al pueblo, lógicamente, el agua, el maná. Pero ellos no hacían nada. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero que luego ya, al no tener ya a Moisés, el Señor les puso a quién, a Josué. ¿Se acuerdan? Y Moisés les dijo, el Señor le dijo, bueno, con Josué la cosa es diferente. Quieren comer, quieren vivir, quieren alcanzar las promesas. Digan amén. ¿Quieren alcanzar las promesas? Entonces hay que ir a conquistarlas. Porque ya con Josué ya se acabaron, hermano, los recreos. O sea, ya pasamos una etapa. Amén. Ya pasamos una etapa donde ya empezamos a entender que si queremos las cosas de parte de Dios, pues hay que ir a ganarlas. ¿Cuántos dicen amén? Que si usted y yo queremos ver la mano de Dios, pues no nos podemos encerrar aquí en cuatro paredes. Y de repente yo, orando al Señor, me trae este tema de los de la cueva de Adulam. Yo digo, Señor, esto va a ser difícil, porque todos tenemos grandes sueños. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos grandes expectativas, pero llega un momento determinado que decimos, Señor, no tengo fuerzas. O que le decimos, Señor, ¿a dónde va a parar todo esto? Amén. Que le decimos, Señor, estoy endeudado. Que le decimos, Señor, estoy siendo menospreciado. Que estoy siendo menospreciada. Amén. Y esas villas y castillas, pues las veo ya más lejos que cuando usted me las enseñó, Señor. Amén. Pero que al ir huyendo, alabado sea el Señor, pues tenemos a un lado tristezas, dolores, amarguras, porque no ha sido fácil. Y llegamos justo y exactamente a la cueva de Adulam. Llegamos a una noche como estas, para que el Señor nos oriente, para que el Señor le diga a usted lo que va a hacer, lo que puede hacer si usted quiere, si usted tiene en sí un corazón valiente, o también si usted pues no tiene ese corazón valiente y no le cree a Dios, también puede desistir. Pero yo creo que esa no es la solución en esta noche. Es simplemente una advertencia para que juntos podamos alcanzar las promesas y no quedarnos patinando. ¿Cuántos han sentido que su vida a veces como que patina? Como que avanza un paso y siente que está retrocediendo dos. Amén. Tenemos que decirle que venimos a buscar a nuestro Dios, que venimos a encontrar ese consuelo, esa dirección,
a nuestras vidas, aún en la cueva de Adulam, aún por el momento más difícil, aún por las situaciones más dificultosas. Mire, cuando David estaba en la cueva de Adulam, escribió el Salmo 142. Amén. Y vámonos al Salmo 142. No lo voy a leer todo, lógicamente, aunque son 6 versículos. Pero mire lo que dice el verso 2. Porque David empezó y tomó esa confianza y puso al Señor como el juez de su vida, el Dios que lo iba a ayudar, porque él no ponía la confianza o no podía ponerla en nadie más. Y ese verso 2 dice: delante de él expondré mi queja. Oiga, amados, delante de él manifestaré mi angustia. Oh, gloria a Jesús. ¿Usted entiende lo que dice ese versículo? Un versículo que fue expresamente dado por las mismas palabras de las que sentía David para aquel entonces en la cueva de Adulam. ¿De qué le servía a David quejarse, por ejemplo, con los 400 que estaban, hermano, empobrecidos, emproblemados y hasta peor que él? ¿De qué nos sirve a nosotros lamentarnos aquí los unos con los otros? Buscar la ayuda humana. ¿De qué nos sirve? Si el hermano tiene su lucha, si la otra hermana también tiene sus problemas. ¿De qué me sirve a mí poner la confianza en X o Y persona? Y en su familia no, hermanos, que ni se diga. Por allá menos. Aleluya. En la gente del mundo, peor. Peor de lo peor. Amén. Así que, hermano, pues yo pienso que podemos dejarnos de hacernos las víctimas. Sí, porque hay muchas quejas. A veces tenemos muchas quejas. Aprendamos a depender, hermano, del Señor. Actuemos por amor a nuestro Dios. Que nuestros hechos hablen y que en silencio llegue la respuesta de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo pensé que se iban a poner gozoso, le daré un aplauso fuerte al Señor. Hermano, dejemos que los hechos hablen. No importa, sigamos ahí batallando, demostrando que somos fieles, que el Señor aún en esos silencios vendrá y le responderá, sin necesidad de dar tanto alarido, sin necesidad, hermano, de usted exponerse como el que se está derritiendo, deshaciendo por las luchas y las pruebas. ¿Sabe qué dice Lamentaciones 3:26? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Oiga, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cosa difícil has pedido, hermano. Amén. Porque si Elías le dijo a Eliseo, cosa difícil has pedido, doble porción del Espíritu, pues yo le puedo decir algo a usted. Aquel que controla su carácter, su vida, su genio, es mayor que aquel que conquista una ciudad. Así que si usted controla, hermano, su carácter, o hermana, controla su vida, espera pacientemente en el Señor, salvación vendrá de Dios para usted, para nosotros, para la iglesia, para que podamos seguir avanzando en este llamado. Así que Adulam, pues yo pienso que Adulam sigue siendo el lugar de refugio, tranquilidad. ¿Sí? Aquí recibimos fortaleza. ¿Cuántos reciben fortaleza? Aquí recibimos visión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí recibimos poder. Aquí nos hacemos hijos. Claro que sí. Aquí tenemos una familia, que somos considerados la familia cristiana. Pero afuera se hacen los valientes, afuera se hacen los guerreros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Afuera, hermanos, se hacen los osados. Afuera se hacen los intrépidos, las intrépidas del Señor. Afuera, hermanos, se hacen los fuertes. ¡Aleluya! Por eso, hermano, es mejor, lógicamente, estar refugiados en Dios. Pero no sigamos haciendo nuestras fechorías. Usted sabe de qué le digo yo.
Porque si usted insiste en las fechorías suyas y mías que podemos hacer, ahí usted va a detener mucho la mano de Dios. Hasta debe cuidarse, porque detrás de usted hay otro que lo va a reemplazar. Así es. En la obra del Señor nadie es indispensable. ¿O quién dijo que usted y yo somos indispensables? ¿En qué? Dígame en qué. Si Dios es el dueño de todo, Dios es el que trae el que Él quiere. Dios es el que le da a usted una palabra por misericordia para que otro al menos escuche el mensaje. Pero si usted no lo da, no se preocupe, que Dios puede usar piedras. Hasta las piedras, dice el Señor. Creo que también compartimos eso en un momento, ¿cierto? Hasta un burro usa el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Nadie es indispensable para el Señor, aunque somos importantes, aunque Dios nos ama, aunque Dios desea que busquemos, que sigamos. Amén. Que busquemos al Señor. Así que, hermano, esto es un proceso para transformarnos. Cada vez que venimos a la casa del Señor, esto es un proceso para Él purificarnos. Esto es un proceso para Él santificarnos. Esto es un proceso para que Él pueda usarnos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Mientras estamos en Adulam, nos deleitamos en Dios. Nos deleitamos en su palabra. El tiempo es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos siguen diciendo el tiempo es del Señor? Cuando entramos en su presencia, hermanos, se nos va todo. Amén. Lo único que no nos puede ir es la conciencia, porque nos va la conciencia. Hay que llevarlo al médico. Pero tenemos la conciencia de que Dios está ahí obrando. Así que llegará un día en que ese problema que lo trajo huyendo a los pies del Señor, pues ya no lo tendrá. ¿Cuánto da gloria a Dios? Las deudas suyas se van a ir. Oiga, Dios pagó mis deudas. Literales. Dios pagó mis deudas personales. Amén, de mi alma. Pero déjeme decirle que Dios está pagando mis deudas también físicas. Él es el que lo hace. Él pagará también sus deudas. Hay que empezar a entender y a creer que Él no es solamente un Dios de pequeñeces. Señor, dame lo necesario para el día de hoy. No, eso no sirve. Dígale, Señor, dame lo necesario para vivir, que yo pueda sostenerme, Señor Dios mío. Como bien, alabado sea el Señor, el apóstol Pablo lo entendía. Amén. Supo vivir en abundancia, pero también supo vivir en escasez. Con todo y eso, hermano, Dios, él le daba gracias a Dios por lo que tenía, porque Dios le abundaba también en muchas riquezas espirituales. Aleluya. Cuando estas cosas se cumplan, cuidémonos de no volver atrás. Amén. Cuidémonos, hermano, de no ser como los alcohólicos. Sí, que hacen un pacto o tratan de ir a alguna asociación y cuidarse 3, 4 meses. Cuando salen de ahí, salen a celebrar. Nosotros tenemos que entender que este llamado es para la eternidad, para seguir adelante. Entonces, hermano, consultemos a Dios sobre su vida. Cada momento, que Dios lo va a encaminar a usted hacia la promesa, hacia esa tierra que Él nos ha prometido. Amén. Que Dios tiene cosas grandes, porque el lugar de la tristeza, ese no es el lugar que Dios tiene para usted. Tiene cosas preciosas. Y ya estoy terminando. Vamos a leer el último versículo. Amén. Dice 1 Samuel capítulo 22. Ahí prácticamente donde estamos. Mire lo que dice el verso 3. Y se fue David de allí, ¿a dónde? A Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre pues estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Mire que ya la tuvo clara David. Amén. Él salió de ahí y dijo: quédense ustedes aquí, pero yo voy a buscar a Dios hasta que Dios me diga qué debo hacer. Y mire lo que dice el verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David, ¿qué? Se fue. Óigase bien,
David pidió, David escuchó y David obedeció. Que esa es, hermano, una regla que usted y yo debemos tener en este camino. Hasta que sepa yo lo que Dios hará de mí. Usted sabe lo que Dios va a hacer con usted. Yo sí la tengo clara, pero yo no sé usted si la tiene clara. Nosotros como iglesia tenemos que tener clara a dónde vamos. Saber que Dios nos está llevando por el lugar que Él desea llevarnos. Amén. Y usted debe tener en cuenta esto, porque de lo contrario usted puede estar dando pasos que no están agradando a Dios, que no están buscando la voluntad de Dios sino la suya. Porque qué tal que usted en vez de irse a Judá, usted se vaya mejor a Samaria. Me tengo que mover de aquí, me tengo que ir. ¿Sí? ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Usted habló con Dios hoy? ¿Sí? ¿Y qué le dijo Dios? O usted habló, pero Dios no habló con usted. Porque esa palabra siempre la tengo yo en mi corazón. Usted y yo debemos hablar con Dios y hablar con Dios hasta que Él me responda. Porque cuando Él responde, Él habla claro, Él habla conciso y Él sabe para dónde va usted, para dónde va su familia, para dónde vamos como iglesia. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, hermano, vamos hacia el lugar adecuado. Hermano, vamos a ponernos en pie. Vamos a orar en el Señor en esta noche. Vamos a decirle al Señor que necesitamos definitivamente que este paso, aunque es difícil, aunque venir a este lugar no es fácil, aunque venir a este lugar donde estamos siendo atribulados, que estar en ese lugar donde estamos endeudados, donde quizás hay momentos de amargura, porque queremos ver nuestros hijos en paz con Dios. Y aunque tenemos que pasar esta cueva que se nos ha puesto con batallas difíciles, es necesario entonces que usted consulte a Dios, que usted y yo hoy más que nunca nos aferremos al Señor, que usted y yo más que nunca le digamos: Dios, ¿a dónde tú me quieres, Señor, llevar? Yo necesito, Señor, alcanzar las promesas. Como iglesia necesitamos alcanzar tus promesas. Cuando estos hombres salieron de este lugar, la palabra dice en 1 Samuel 23:3 que ellos salieron de allí con miedo. Óigase bien, con miedo, porque tenían miedo de todas las cosas que iban a afrontar, pero aún con miedo salieron de ese lugar a alcanzar las promesas que Dios les había hablado a través de David. Huyeron y mantuvieron huyendo del carnal, del mundano, los que buscaban sus vidas. Ellos pasaron mucho tiempo huyendo de una ciudad a otra, pero a donde iban, Dios les daba la victoria. Donde iban llegando, hermano, Dios les empezaba a dar la victoria. Y dice la Biblia que aunque a esa cueva llegaron 400 personas, óigase bien, llegaron 400 personas. Después los vemos caminando, ya no 400, sino 600 hombres andando con David. Porque si se hubiesen quedado ahí, quizás de repente hubiesen sido eliminados. Quizás muchos hubiesen desistido, pero necesitaban también recibir la visión de Dios hacia donde ellos tenían que ir a conquistar, a alcanzar. Hermano, estos los de Adulam fueron los que reinaron con David, extendieron sus victorias, sus territorios. ¿Quién lo diría que los que estaban en la cueva de Adulam son los mismos que se habla en 2 de Samuel capítulo 23 verso 8? De ahí salieron los valientes de David.
Aleluya. Y yo sé que de aquí van a salir muchas personas que van a ser reconocidos como hombres y mujeres de fe, porque Dios tiene en cuenta nuestra lucha. Dios nos entregará, hermano, grandes bendiciones si persistimos. Yo sé que detrás de nosotros muchas personas están siendo formadas, aunque no lo veamos. Nos están viendo como ejemplo. Oh Señor, tú estás aquí, Señor, con nosotros. Tú estás, Señor, aquí. Quizás no vemos, no estamos viendo todavía, visualizando el lugar que tú nos tienes preparado, Señor. Pero hoy, Señor, yo creo que aún cosas mucho más grandes de las que hemos entendido, Dios, tú estás haciendo. Dígale, Señor, muchas gracias porque tú nos llevas de tu mano. Dígale, Señor, gracias porque tú estás obrando en esta noche. Y tú obrarás en misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no le damos un aplauso al Espíritu Santo, que es el que siempre nos congrega?